¿Crees que el cártel del aguacate es lo más surrealista que tenemos? Aguántame la carnita asada. Detuvieron a unos coyotes. ¡Coyotes! De esos que trafican personas, no los caninos, aunque a veces se parecen. Y no los detuvieron cruzando el desierto en una Suburban. No, los pescaron. Y agárrense fuerte porque esto es oro molido, moviendo gente en camiones de carga. ¿Me estás escuchando? ¡Camiones de carga! ¿Quién en su sano juicio, y me refiero al coyote, no al migrante que ya está en modo lo que sea es ganancia, pensó que esa era una estrategia discreta? Es como intentar robar un banco vestido de mariachi en pleno zumbido de la Alameda. Pero la pregunta realmente jugosa, la que te debería tener rascándote la cabeza con la misma intensidad que cuando te pica un mosquito zancudo en medio de la noche, es esta. ¿Cómo es posible que este circo de 3 pistas haya estado operando a la vista de todos, sin que a nadie se le cayera la cara de vergüenza? Y, sobre todo, ¿por qué la detención se hizo viral justo ahora, en este preciso momento político, cuando el foco debería estar en otra parte? No estamos hablando de un par de despistados con un camión viejito. Estamos hablando de una logística que, irónicamente, es casi tan eficiente como la burocracia para no pagarte un reembolso. Es casi un negocio formal con clientes, rutas y, socios que miran para otro lado. El título que viste, Policía Mexicana detiene a coyotes que trasladaban migrantes en camiones de carga, suena a titular de noticiero serio, de esos que ves en las redes y piensas, ¡qué bien, ya están haciendo algo! Pero lo peor de todo, mi gente, no es la descarada táctica del camión. Lo verdaderamente cuchillito de palo es lo que viene después. Piensa un momento en la infraestructura. Un camión de carga no es un bochito. Necesita combustible, mantenimiento, papeles, permisos de tránsito y un chofer que no parezca que está huyendo de la migra en cada retén. ¿Quién diablos estaba firmando la papelería para que estos fletes de esperanza se movieran por la carretera federal sin levantar una sola ceja, más allá de la de nosotros al ver el noticiero? La noticia de último momento, según el comunicado oficial que huele a Tehuacán del Bueno, es que la policía de caminos, en un acto de heroísmo súbito y altamente publicitado, interceptó a 3 de estas unidades. 3, no una, 3. Con un montón de personas a bordo, hacinadas como si fueran cajas de jitomates. La imagen, de verdad, es de esas que te arruinan el mood del domingo. Y el sarcasmo aquí no es gratuito. El profesionalismo con el que estos coyoteros ejecutaban su servicio es aterradoramente impecable, hasta que, ¡oh sorpresa!, los atraparon. Parecía una empresa de logística más, solo que en lugar de transportar refacciones, transportaban sueños rotos. La versión oficial dice que fue una denuncia anónima. Ajá, una denuncia anónima que casualmente llegó a los oídos indicados, en el momento preciso para hacer ruido y desviar la atención de... Bueno, de eso hablaremos en la siguiente sección. Porque, seamos honestos, en este país, si algo se mueve, alguien lo sabe. Y si es ilegal y da dinero, varios lo saben. ¿Qué tan ingenuos tenemos que ser para creer que 3 camiones de esta magnitud, operando en rutas conocidas, fueron descubiertos por un pitazo espontáneo? Es como si un narco de película de Netflix enviara un WhatsApp con su ubicación. No cuadra, mi chavo. La incoherencia entre la magnitud del problema, tráfico de personas a escala industrial en camiones, y la simpleza de la solución, una detención que parece un reality show para la prensa, es la verdadera piedra en el zapato. Estamos viendo el dedo, pero no la luna. Y la luna, créanme, es mucho más grande y tenebrosa de lo que parece. ¿Quién más está oliendo que esta noticia, tan escandalosa y tan oportuna, es en realidad el aperitivo para un plato mucho más grande que no queremos probar? Y justo cuando pensábamos que la detención de los chofercitos de la desesperanza era el chiste del día, la maquinaria de show business político se puso en marcha. De inmediato, tuvimos conferencias de prensa más producidas que un concierto de Bad Bunny, con gráficas, PowerPoints y funcionarios sudando la gota gorda mientras nos prometían que el peso de la ley caerá con todo el rigor. ¡Miren qué novedad! Es el guión de siempre, solo que con un casting diferente.
Lo más chingón de todo es el nivel de detalle que nos dieron sobre la captura. Que si el color de los camiones, que si a qué hora almorzaron los policías antes del operativo, pero cero detalles de quién está detrás de la chequera que paga esos camiones. ¡Qué conveniente! Aquí es donde entra el sospechosómetro que todos tenemos que tener calibrado en este país. Una operación de esta envergadura, moviendo tantísimas almas, no se gesta en la cochera de la abuela. Esto requiere coordinación, sobornos, protección y, lo más importante, una red de corrupción que funcione con la precisión de un reloj suizo, pero con la moral de un billete de 100 pesos falso. Y de repente, de un día para otro, ¡pum!, los mandamases se dan cuenta de que esto estaba pasando. ¿En serio? ¿Me van a decir que nadie, absolutamente nadie, en la cadena de seguridad, logística o aduanas, había notado 3 trocas llenas de gente moviéndose como si llevaran la mercancía más aburrida del mundo? Venga ya, ni mi tía que vive en el rancho se cree ese cuento. El verdadero acto de magia negra aquí es cómo logran convertir un fracaso sistémico en un triunfo mediático. Es como si el portero dejara que el equipo contrario metiera 20 goles, pero celebra como campeón el único penalti que atajó al final. Nos venden la detención de estos coyotes de camión como la gran hazaña, la prueba de que el sistema funciona. Pero el sistema, señores, estaba funcionando a la perfección. Para ellos, los que trafican, la detención es solo un bache en el camino, una pequeña multa de tránsito en el gran esquema de las cosas. Y lo saben. Lo que no nos dicen, y por eso el noticiero serio se vuelve podcast sarcástico, es qué pasará con los peces gordos. Los que realmente están amasando una fortuna con esta miseria humana. Porque si tú detienes al chofer, al halcón y a 2 patos que estaban cuidando el camión, no has desmantelado nada. Solo has abierto 3 vacantes de empleo muy lucrativas que ya están siendo cubiertas por otros 3 desgraciados en este momento. Es la ley de la oferta y la demanda de la ilegalidad, y es tan estable como la canasta básica. Y aquí está la otra pregunta de oro que nos deja la boca seca como la arena del desierto. ¿Qué hay de las personas que venían en esos camiones? El comunicado oficial las llama los asegurados. Un término tan frío y deshumanizante que te congela el alma. Nos dicen que les darán atención consular y alimentos, lo cual está muy bien, pero omite la desesperanza, la deuda impagable que acarrean y la realidad de que al final la mayoría será deportada a la misma miseria de la que intentaban huir. La detención es un reset doloroso, no una solución humanitaria. Es un loop constante que se repite una y otra vez. La narrativa oficial se centra tanto en el éxito del operativo que nos hace olvidar por qué la gente se sube a un camión de carga, jugándose la vida entre la caja y el motor, por necesidad desesperada. La nota es el chismecito de la detención, no el grito sordo de la gente. Nos dan el caramelo del clickbait para que pensemos que ya se hizo justicia. Pero la justicia, mi cielo, es mucho más compleja. Y no se resuelve con 3 camiones y un hashtag en Twitter. Esto nos lleva directamente a la parte más oscura, la que nadie quiere prenderle la luz, la del financiamiento oculto que hace que estos camiones sigan rodando, sin importar cuántos dejen de hacerlo. Ahora sí, pónganse cómodos, que viene la parte que nos hace arder el chile. Si la primera sección fue el hook y la segunda el desarrollo con sazón, esta es la propina incómoda que nadie quiere dar. Hablemos del elefante en el camión de carga. El dinero que hace que esta miseria sea rentable. Ya dijimos que la detención de los coyotillos es solo la punta del iceberg. El verdadero problema, el que mueve los hilos y que honestamente es casi imposible que la autoridad no conozca en su totalidad, es la estructura financiera que sostiene este tinglado. Pensemos con un poco de malicia, que en este negocio es sinónimo de realismo. Un solo viaje en camión, con el número de personas que se maneja, puede generar cientos de miles de dólares. No pesos, dólares. Es un flujo de efectivo que haría palidecer a cualquier negocio legítimo. Y ese dinero, ¿a dónde va a parar? No se queda en el bolsillo del chofer que cobra por viaje y que, para ser sinceros, es el eslabón más débil y reemplazable de la cadena. Ese dinero tiene que limpiarse, invertirse y, sobre todo, usarse para engrasar las manos correctas. Aquí no vamos a dar nombres, porque este no es un noticiero de chismes, sino de periodismo incómodo.
Pero es de una ingenuidad monumental creer que los retenes, las revisiones aleatorias y la supuesta inteligencia de seguridad fallaron por mera casualidad en la detección de 3 monstruos de carga llenos de gente. La única explicación lógica, la que se niega a ser escrita en el comunicado oficial y por la que los funcionarios tartamudean cuando se les pregunta, es que la protección a estas rutas es, de hecho, un servicio subcontratado del Estado. Un peaje silencioso, una tarifa de mirar para otro lado que permite que la mercancía, en este caso seres humanos, llegue a su destino. Y esto nos lleva a la pregunta realmente desconcertante, la que no tiene una respuesta fácil y por eso se mantiene en el silencio oficial. ¿Hasta qué nivel de la estructura gubernamental está llegando ese dinerito extra? No estamos hablando de un policía en la carretera que acepta un billete para el refresco. Estamos hablando de una cuota fija, semanal o mensual, que garantiza la impunidad de la ruta. La detención de los camiones, aunque nos vendan que es una victoria, podría ser, y aquí es donde el sarcasmo se tiñe de escalofrío, simplemente una purga interna, un ajuste de cuentas entre grupos que se pelean la plaza del tráfico, es decir, nos muestran el show para que pensemos que están limpiando, cuando en realidad solo están reorganizando el negocio. El silencio que hace ruido no es el de los migrantes que fueron asegurados, sino el de los mandatarios que saben perfectamente quiénes son los dueños de las empresas de logística de fachada que rentan estos camiones. El de los que tienen en sus manos los reportes de inteligencia sobre las transferencias de dinero que salen del país. La verdad es que la detención de los camiones es el sacrificio necesario para que el negocio continúe, pero con otros operadores o con una tarifa más alta. Es un recordatorio de que el Estado tiene la capacidad de detener el tráfico de personas cuando quiere que se vea que lo está haciendo. Y aquí cerramos no con una solución, sino con una tensión palpable. ¿Cómo es posible que una red de tráfico de personas con una logística de nivel empresarial sea tan vulnerable para la policía de caminos, pero tan intocable para la fiscalía que debería desmantelar la estructura financiera detrás? Es como si nos dijeran que pescaron al chicharrón, pero dejaron ir al puerco entero. El verdadero problema no es que hayan detenido a los coyotes. El problema es qué pasará con el patrón de esos coyotes, que sigue operando con tu dinero, y peor aún, con el silencio de los que tienen la obligación de cuidarte. ¿Crees de verdad que con la detención de estos 3 camiones el negocio se va a detener o solamente se va a poner un poco más caro y secreto para el siguiente embarque? La respuesta a esa incómoda pregunta es lo que nos mantendrá despiertos hasta el próximo reporte. Si esta crónica te revolvió el estómago tanto como a mí escribirla, y si crees que merecemos una respuesta que no huela a choro político, entonces haz lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal. Porque solo haciendo mucho ruido podemos esperar que quizás alguien en los altos mandos tenga el valor de mirar ahí en la luna y no solo al dedo. Y no olvides dejar tu comentario con la pregunta que te hace más ruido. ¿Quién demonios estaba pagando el diésel?